Qué lindo sonido este, me encanta. El de Eric Clapton con Wynton Marsalis en Play the Blues, un concierto en vivo que se editó en el formato CD, CD más DVD. Creo que hay una edición especial que tiene algunos temas que no están en la primera versión de este gran trabajo de ambos. Increíble el ensamble entre estos dos monstruos de la música internacional. Y nosotros creemos que también hay monstruos en las noticias, que hay monstruos que están circulando en el país como siempre y en el mundo, y queremos saber qué pasa con algunas repercusiones que tienen medidas de gobierno en Argentina después de la asunción de Mauricio Macri, y qué mejor que charlar sobre estos temas con quien es periodista, comunicador y publica sus artículos en mediosred.net. Mediosred.net. Gustavo Volpe en línea con nosotros. Bienvenido. Hola Sergio, hola gente de Viaje de Gracia. Un placer estar nuevamente con ustedes, revisando, leyendo y tratando de interpretar la realidad global, con una mirada a veces desde cómo uno se involucra, pero también una mirada abarcativa, porque estamos insertados en un mundo donde suceden muchas cosas a diario. Sí. ¿Cómo es? Estamos aquí con Emanuel, ¿no? Y a veces charlamos de estos temas. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va? Un abrazo para ustedes. Igualmente. Fuera de micrófono, ¿no? Pero ¿cómo se nota tanto, más allá del cambio de gobierno, o sobre todo por el cambio de gobierno, de signo político, esto denominado grieta, brecha, división, separación, que vivimos los argentinos, Gustavo? Mira, asistimos días un tanto complejos en lo que tiene que ver con nuestra propia identidad, porque nos vemos movilizados desde nuestros valores y desde nuestras opiniones. Siempre digo que si existe una izquierda es porque también existió previamente una derecha, así que creo que estamos a veces involucrados en esa polarización de conceptos. Bien decís que asistimos a un cambio de mandato, hay realmente anuncios importantes que afectan a lo macro y a lo micro de nuestro país, es decir, afecta a las grandes inversiones como al consumo interno que tienen los asalariados. Y desde ahí podemos observar el tipo de política que se está implementando, algo que se advertía, porque estos anuncios realmente recientes en el campo y en la industria fueron eje de campaña de Cambiemos y del PRO, pero asistiendo también a observarlos con prudencia, porque hay logros que están alcanzados, que tienen que ver con el fomento del consumo, el crecimiento o el acompañamiento del asalariado o del sueldo del trabajador con el crecimiento de las empresas, así que advirtiendo todos esos valores agregados que tiene nuestra industria nacional, con todos los altibajos que ha tenido, pero evidentemente hay que ajustar algunos números, hay recambios de mandato, hay recambios de paradigmas y de visiones. Y en eso estamos involucrados todos, así que atentos a lo que está sucediendo, sea por el sector del campo, sea por el sector de la industria ayer por la tarde, pero inmersos en la información, ¿no? Hoy esto se habla en el kiosco, en el almacén o en el lugar de trabajo. Bueno, una situación que generó en muchos, no en todos, una reacción como agradable, como diciendo, bueno, por fin, como un alivio, fue la reunión con los gobernadores que tuvo el día sábado el presidente. Mira, ese fue un detalle realmente donde me senté a disfrutarlo, porque, bueno, vos me conocés fuera del escenario y del ámbito profesional, y soy un tipo que en mi gestión me gusta el diálogo, me gusta el encuentro, aunque tengamos miles de diferencias, pero esa mesa de diálogo lo vi con muy buena apertura. Algo que me llamó la atención es que los gobernadores tenían que llegar a ese escenario, ese almuerzo, con una propuesta, el hecho de poder aportar y no esperar solamente que desde el gobierno nacional se baje una línea o una propuesta directa. Entonces, en ese intercambio de ideas creo que es donde nos podemos enriquecer. También, no hablamos la semana pasada, Gustavo, no me acuerdo ahora, pero algo que te quiero comentar tiene que ver también con esta convocatoria a Daniel Scioli, quien también fuera, por supuesto, presidenciable, sí, para salir al exterior a generar el ingreso de divisas al país. Bueno, en los últimos metros de campaña
los 3 representantes o aquellos que colectaban el consenso popular de todas las listas que había. Hablamos del Frente Renovador con Sergio Massa a la cabeza, el Frente para la Victoria con Daniel Scioli, y obviamente Cambiemos con Mauricio Macri allí liderando. Han convenido, ¿no? Han escuchado eso que se promulgó en las urnas a través del voto, en el hecho de que había algunos elementos que tenían en común. Esto fue dispar en el escenario de campaña, y sobre los últimos metros, sobre los últimos días, realmente concertaron ideas. Y veo con muy buena apertura el hecho de que los sectores de la oposición hayan sido invitados. También estuvo Margarita Stolbizer, Rodríguez Sá, así que todos en la mesa de la concertación del diálogo a estar aportando. Destacás la actitud de Scioli, por supuesto. Yo lo conozco como un hombre de diálogo, no es lo polarizado y excéntrico que ha podido ser lo más duro del kirchnerismo, así que lo veo muy bien. También la visita de Sergio Massa y de los demás referentes, así que si bien sí es una información de la semana pasada, realmente son detalles que hace al ejercicio de la vida democrática de los argentinos. Uno de los títulos que más hace ruido en estas últimas horas, dirían, es el de, bueno, la designación del presidente de 2 vacantes en la Corte. Digo, un movimiento que ha encontrado bastantes críticas, pero también algunas adhesiones, sobre todo de los jueces que están en la Corte Suprema. Sí, evidentemente la línea de la juris en Argentina iba acompañando este cambio. Ellos lo advertían como una necesidad por lo que ha sido en los últimos meses la agresión del gobierno nacional, de lo que es el poder así legislativo, en ese bombardeo mediático sobre la justicia argentina. Uh-huh. Pero los sectores políticos de la oposición realmente han advertido esto como un atropello a la Constitución. Tengamos en cuenta que en pleno ejercicio democrático, la Carta Magna, la Constitución, tiene que ser suprema en todos nuestros escenarios, en todas nuestras decisiones. Sí es verdad, como le dice Laura Alonso, de Cambiemos, que existe este mecanismo, pero tranquilamente se podría haber llamado, por ejemplo, a una extraordinaria, a una asamblea extraordinaria, claro, o esperar estos meses hasta febrero-marzo, donde se abren las sesiones realmente y meditarlo allí. Pero creo que como necesidad de urgencia es un mecanismo que se puede utilizar y evidentemente se utilizó, lo ejerció, pero bueno, el argumento de la oposición sigue siendo que los nombramientos son justamente cercanos al color político que hoy gobierna nuestro país. Bueno, por supuesto que más allá de las ideas, creo que entendemos que lo mejor que nos puede pasar es que a cada gobernante de Argentina le vaya bien para que al país le vaya bien. No hablo en términos de lucro personal, sino que puedan claro que sí, recibir sabiduría, decidir tener sabiduría, como para que Argentina, bueno, esté cada vez mejor, Gustavo. Sí, la verdad que sí, y tocas un tema sensible e importante. Esto lo advierto en el hecho de decir, miren, son las primeras medidas, sabemos cuál sería el eje político y económico, pero bueno, demos un poco de oxígeno a ver cómo equilibran algunas cosas. Por ejemplo, para mencionar los anuncios del campo, realmente las declaraciones después de esos anuncios de los sectores más pequeños, los agropecuarios más pequeños, los productores más pequeños, donde prácticamente no se ven beneficiados por ese tipo de medidas y tienen que tener otro tipo de contemplación, otro tipo de medidas realmente donde el gravamen impositivo les sea aliviada la carga. Por la desigualdad que se genera, aquellos que tienen muchas más hectáreas o miles de hectáreas van a tener un ingreso dolarizado que incluso con el riesgo de poder absorber a aquellos pequeños productores que ya no puedan producir, obviamente quedarse sin poder arrendar su campo. Así que hay medidas a evaluar, a analizar. Evidentemente nadie quiere que el consumo se frene, que se congele la economía, pero veremos también en lo progresivo con los anuncios dentro de la industria cómo se irá escalonadamente sujetando a un dólar más alto, ¿no?, que favorezca el intercambio con las exportaciones y el cuidado del mercado interno. Estrictamente, la economía la conocemos como una ciencia social, una ciencia del comportamiento humano, no es solamente lo
lo analítico, lo matemático, sino la economía radica en eso, en los movimientos sociales, en el impacto que eso tiene y en la calidad de vida de las personas. Quiero mencionarles algo de lo cual en los medios se ha estado hablando un poco, casi nada. Les diría, en este mediodía tuve la oportunidad de hablar con un jefe del alto mando de Fuerzas Especiales aquí en nuestra región, advirtiéndonos de tener un control social sobre aquellas manifestaciones que puedan terminar siendo protestas violentas. Así que a cuidar todos la democracia, a cuidar lo que se ha elegido. Hay un gobierno electo democráticamente, les guste o no en su determinación, en su color, pero advierto de esto, como hombre que me gusta pensar en el derecho e igualdad de todos, creo y pido a Dios por la paz social de algunos pocos, que a veces recurren a mensajes violentos, de los cuales repudio. Algunos son representantes de casas de derechos humanos, pero realmente no hay que transitar por ahí el reclamo, no hay que transitar por ahí la oposición. Me gusta la oposición constructiva. Sumemos y veamos aquello que está mal, por supuesto, se ha denunciado. Sin duda. Sin duda. Bueno, adherimos a eso que decís. Por supuesto, repudiamos toda forma de violencia y la violencia no es el camino para mejorar el nivel de vida del país. Eso entendemos nosotros también, Ni hablar. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes, gente de Viaje de Gracia. Es un placer acompañarlos semana tras semana. En poquitas horas nos encontraremos, por supuesto, para compartir. Bueno, te esperamos el jueves, De eso me refiero. Perfecto. Un tecito con limón. Así es, por supuesto. Un abrazo, un saludo a la audiencia.